Abrimos una vez más el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde, hoy volviendo a pleno con la tecnología, porque vamos a contar con la presencia del ingeniero agrónomo Luis María Urriza. Luis es un gran técnico joven, hoy trabajando en el movimiento CREA, en comunicación y marketing, pero vamos a conversar con él sobre cómo están impactando estos cambios de expectativas dentro de la problemática del movimiento y algunas de las tareas claves que se presentan para esta organización. Conversaremos también con Camila López Colmano, también es ingeniera en producción agropecuaria. Ella pertenece al área de insumos de la firma Nidera. Queremos también conversar sobre cuál es el posicionamiento de los productores frente a los cambios que vienen, si está mejorando o profundizándose el nivel tecnológico o si estamos más o menos a la misma que antes, lo que significa una queda, digamos, una caída en el nivel de intensificación. En la misma problemática de la necesidad de profundizar en tecnología, vamos a conversar con otro profesional, en este caso Claudio Rubione, acerca de la problemática de malezas resistentes, en la que él ha puesto su foco a través de una idea, de un planteo holístico para la solución de este problema. No tanto la solución como para darle pelea, porque sabemos que aquí la lucha continúa. Y como siempre estará Jorge Castro, con quien analizaremos la problemática alimentaria global vinculada con el sistema productivo argentino. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición del Campo, la Industria Verde. Enseguida empezamos. Continuamos en el Campo, la Industria Verde, y ahora me voy a dar un pequeño gusto porque estamos trayendo hoy como invitado al programa a José Luis Urriza. José Luis es un joven ingeniero agrónomo con una trayectoria impresionante, muy bajo perfil. Recién ahora me parece que lo vas a tener que levantar con esta posición nueva como directivo de comunicaciones y marketing de CREA, pero ha sido experto y es experto en riego. Fue uno de los primeros que tuvo una preocupación fuerte con el tema de la agricultura de precisión para tratar de allanar el camino hacia esta tecnología. Ha participado en una gran administración de campos, una tradicional administración en la Argentina, poniéndola en un nivel de punta. Así que la primera pregunta es, ¿cómo la estás viendo en este momento donde estamos frente a un cambio en las condiciones en general que implica también un cambio de actitud por parte de los productores? Primero con mucha expectativa, ¿no? Me parece que todo el sector está con mucha expectativa. Tenemos la sensación de que hay mucho por hacer, que ahora con el cambio de gobierno, cualquier gobierno que venga va a tener otro tipo de políticas al sector, y a pesar de que el mundo ya no tiene las condiciones que tenía en los últimos años, sigue teniendo condiciones que con pequeños cambios de política podemos abordar para mejoras importantes para el sector. Sí, yo creo que el enfoque, por supuesto todo sería mucho mejor con los precios de hace 3 o 4 años, pero hoy diría que no estamos frente a un drama de precios, estamos frente a una caída que nos esmeriló, pero el problema principal fueron las restricciones y los cuestionamientos internos, ¿no? Sí, totalmente. Esa es la sensación que da optimismo, que sí. Gran parte de las cosas que hay por hacer dependen de nosotros. Después sí está el techo que nos ponga el mercado para ver cómo el mundo, cómo seguimos adelante, pero hay un primer grupo de cosas que podemos hacer que pueden tener mucho impacto no solo para el sector, para el país. Eso es lo que entusiasma. Sí. Que dependen de nosotros, dependen del país. Y viendo un poco los grandes rubros, digamos, ¿cómo los estás viendo para esta campaña? ¿Hay posibilidades? Sabemos que la tendencia era negativa. ¿Hay posibilidades de que se revierta algo? ¿Estás viendo que por ahí hay más chance para el maíz ahora, que es tan importante la rotación y en la canasta diversificada? Sí. Yo soy siempre optimista, ¿no? Pero, así que en eso puedo estar un poco sesgado, pero claramente hay cosas ahora concretas, además de los estados de ánimo para pensar. Pero volviendo a tu pregunta, en varios rubros de los más importantes del sector. Por ejemplo, en la rotación agrícola, haciendo más trigo, más maíz, que lo necesita el país desde varios puntos de vista, lo necesita el medio ambiente, va a haber más producción, más empleo, más movimiento económico, más dólares.
más dólares para la economía. Lo mismo en la carne, hay mucho por hacer por la carne. Como todo, sabemos que en el sector las cosas son de mediano plazo, ¿no? Pero por ejemplo, en la rotación agrícola pues puede haber un cambio en el corto plazo. Porque iba a decir lo de la carne también, que hay mucho para hacer y tiene mucho potencial, pero también tiene sus tiempos. Seguro. A pesar de que en el corto plazo puede haber cambios, los cambios importantes van a llevar algunos años. Pero en los grandes rubros de agricultura, de ganadería y mejorar la situación de las economías regionales, pueden ser cambios más o menos rápidos y tenemos todo listo para hacerlo. Ahora que mencionás economías regionales, siempre vimos al movimiento CREA, que nace en la Pampa Húmeda, como un movimiento específicamente pampeano. ¿Tiene también injerencia, hay CREAs de algunas economías regionales? Sí, seguro. El movimiento está representado en todo el país. Hay menos intenso en la Patagonia, pero después en todo el país. Y por eso ahora estamos teniendo, con esa política de juntarnos y de compartir lo que hacemos, estos años hemos vivido muy de cerca los problemas de las economías regionales, del NOA, sobre todo del NOA, del NEA, de los valles, con los problemas de cómo le subieron los costos y que hoy tienen un negocio que está muy difícil, que prácticamente no cierra. Así que lo hemos vivido muy de cerca, pero sí, y con el esfuerzo que hacen. Y otra cosa que vivimos de esas economías es como desafiante para los que estamos más en una zona más pampeana, el espíritu emprendedor, lo moderno que piensa el interior argentino. Allá hay que construir todo, hay que fabricar. Es así, y eso se ve, se ve en el espíritu del productor, en los empresarios. Realmente en eso me parece que los más pampeanos, y eso lo sentimos todos los días, aprendemos de muchas cosas. En vez de empezar en Buenos Aires y ir para allá, tecnologías, modelos de negocios. Les tienen menos miedo. Les tienen menos miedo, van para adelante y en eso hay como una sinergia con la Pampa Húmeda. Que es fantástico. ¿Cómo estás viendo vos hoy al movimiento CREA, desde tu incorporación hace unos meses a esta posición? Sí, bueno, primero en el movimiento general yo soy un miembro CREA, ¿no? Sí. Así que de muchos años y muy convencido de que agrega valor. Así que te lo digo ahora que empiezo a estar en Buenos Aires, en la comisión directiva y en ejecutiva, lo sigo viendo como miembro y con mucha expectativa, porque también para el movimiento, porque en estos años que ha crecido el sector agropecuario, porque ha crecido, con sus problemas, sobre todo ahora, pero en los últimos años, pero hemos crecido, el movimiento también creció mucho y tiene muchísimo por crecer. Hoy tenemos el 1% de los productores del país está en la CREA, pero producimos como el 10%. Si lográramos ser 20%, no sé, muy difícil, no sé, pero tenemos mucho por crecer y inclusive en otros sectores. Otra cosa linda de la CREA es que la metodología de compartir información, como vos sabés, la estamos compartiendo en otras cosas. Hay desde grupos de escuelas, de políticos, de empresarios de otros sectores que utilizan esta manera, que no es nada tan raro, ¿no? Es una manera de compartir información y aprender a tomar decisiones en conjunto, compartidas, y encontrar las sinergias de trabajar en equipo. Eso se hace en otros sectores también, así que es como que el margen de crecimiento es amplísimo y estamos en una línea de crecimiento. ¿Cuántos grupos CREA hoy hay activos? Somos en total 2.000 miembros. 200 grupos y 2.000 miembros más o menos. 200 grupos pero representados en todo el país. Sí. Una cantidad de ingenieros agrónomos y profesionales trabajando. Son 200 ingenieros agrónomos en todo el país, por eso cuando vos me preguntabas de las economías regionales, 200 ingenieros agrónomos con conocimiento de todo el país que se juntan una vez por mes por zonas, una vez por mes por áreas más grandes y trabajan en comisiones. Es un movimiento de una circulación de conocimiento de mucha calidad y a mucha velocidad. Por algo las empresas también se referencian tanto y tienen tanto interés en cuando lanzan algún producto nuevo y demás, el tema es meterlo a través de CREA también, ¿no? Sí. Nos pasa que sea validado ahí. Claro, nos pasa que cuando es así, los mensajes que le dicen los ingenieros agrónomos nuestros a las empresas es: cuidado que lo que pruebes acá, ellos lo adoptan rápido, por los que somos CREA, y la zona lo adopta, porque en muchas zonas, capaz que no es mi caso, pero hay muchos miembros CREA que son referentes de su zona, que
trabajan razonablemente bien, entonces los vecinos lo ven. Entonces sí, es importante que haya una velocidad de adopción importante. Cuando un miembro crea, va incorporando cosas. Recién mencionabas el tema de que el sector ha crecido, ¿no es cierto? Y es cierto que ha crecido, hemos pasado de una producción de 45 millones de toneladas en el 95-96 a 100 millones de toneladas. ¿Eso tiene una contraparte en materia de sustentabilidad? ¿Vos estás sintiendo que estamos perdiendo suelo, que estamos perdiendo ambiente? ¿O que tenemos que preocuparnos para poder seguir escalando? ¿Cuál es tu visión? Yo por la positiva, creo que hay mucho para hacer. ¿Sí? Que tenemos mucho para hay suelos que han sufrido. En general, usamos una tecnología como país, ¿no? Que siempre nos sentimos orgullosos, que en los últimos tiempos capaz que estamos perdiendo posiciones. Estamos como trabados en estas malas decisiones que hemos tomado como país, pero sí, creo que yendo a lo concreto, a mí me gustaría un país que tengamos una rotación mucho más balanceada, que sembremos más trigo, más maíz, y que dejemos de hablar. Yo siempre digo, a mí me gusta con las preguntas de mis amigos que no son del sector, cuando todavía me preguntan hoy, que me conocen hace 20 años, que van a mi campo, que compartimos cosas y me preguntan si la soja es buena o mala, ¿no? Sí. Y eso va a pasar porque todos sabemos, o sea, es fácil contestarlo del sentido común, ¿no? Que las cosas no son buenas ni malas, sino que los malos son los abusos. Seguro. Y una rotación balanceada, con más trigo, con más maíz, es mejor para el medio ambiente, creo que apuntabas a eso. Y bueno, estamos todos convencidos que es también más movimiento económico, ¿no? Como decía al principio, más puesto de trabajo. Sí, es así, pero bueno, hay un fuerte trabajo comunicacional y ahí creo que es también una responsabilidad tuya para transmitirle a la sociedad esto que estás diciendo. O sea, puede ser mejor, pero no podemos hablar de que estamos en una situación catastrófica en materia de sustentabilidad y de cuidado de los recursos. Totalmente. No, lo interesante son los equilibrios, ¿no? Nosotros como productores muchas veces, como no estamos orgullosos, el sector está orgulloso de que somos de alguna manera, no líderes, pero importantes, tenidos en cuenta en el mundo, como manejamos las cosas, nos parece que no tenemos nada por mejorar. Seguro. Y las dos cosas son verdad, que realmente la Argentina es técnicamente de avanzada, de avanzada, respetada de lo que hacemos en el mundo, y muchas cosas hacemos punta, e inclusive también en cómo manejamos nuestra relación con el medio ambiente, que no es nada fácil. Así que hacemos las cosas bien, pero también hay mucho para mejorar. Y hay mucho para comunicar. Y tu tarea me parece que va a ser clave en esto. Se ha perdido un poco de confianza en el conjunto de la sociedad, digamos, de la sociedad urbana, sobre todo respecto a la forma en la que se hacen las cosas en el campo, que hay que reconstruir ese contrato social, ese vínculo de confianza entre campo y ciudad. Sí, fundamental porque creo que es natural que esto se quiebre, porque lo antinatural es que esté separado, ¿no? Porque claramente se necesitan, claramente las economías regionales y la pampa húmeda también, el campo está completamente ligado a la ciudad, así que en realidad son barreras comunicacionales y nada más que comunicacionales. La realidad es que es una misma cosa y bueno, hay que cambiar la comunicación, pero por suerte el problema no es de base, es de comunicación. Así piensa José Luis Urriza, ingeniero agrónomo, hoy parte del equipo de comunicación y marketing de CREA. Gracias por acompañarnos en esta edición del Campo de la Industria Verde y enseguida continuamos. Continuamos en el Campo de la Industria Verde y ahora queremos saber un poco cómo ha reaccionado el sector desde el punto de vista productivo frente a esta perspectiva que está ahora en el aire. Por eso convocamos a Camila López Colmano. Ella maneja el área de insumos de Nidera bueno, la pregunta es ¿qué pasó? Veníamos muy mal con el maíz, veníamos mal con el girasol, la gente no tenía ganas. Bueno, con el fertilizante. Y si lo hacía sin fertilizante. ¿Y ahora? Y ahora se revirtió. Octubre cambió. Ya a principios de octubre ya había cambiado la tendencia. Porque ya se decía que iban a hacer alguna modificación con las retenciones, ya se sabía lo que iba a hacer Macri. Los dos candidatos hablaban de algún tipo de cambio y ya la tendencia se vio distinta. Veníamos, por ejemplo, el mercado de fertilizantes venía en caída
parejo todos los meses, y cerró septiembre un 30% menos que a septiembre del año pasado. Sí. O sea, venía en picada. En picada. El mercado de agroquímicos muy parecido, 20% por debajo del mismo mes del año pasado. Pero octubre se recuperó, se vio un cambio de ánimo, se empezaron a recibir más consultas para maíz tardío, el cambio de precio futuro del maíz también influyó. Porque eso mejoró un poquito en Chicago, pero además mejoró acá. Porque justamente estaba la expectativa que si ganaba Macri los eliminaba y si ganaba Scioli salían los ROE y algo iba a sacar. Algo también pasaba, así que sí, se notó. Por suerte se notó mucho. Y en ese cambio, digamos, ¿se notó? Significa que por ahí se vendió algo más de semilla de maíz de lo que se esperaba, o empezó más ruido, más demanda. Sí, o más consultas. Más consultas, sí, claro. Está bien. Y despachos de fertilizantes también. Que eso está directamente relacionado con maíz, salvo alguna aplicación de urea sobre trigo, pero ya está. Sí, pero ya es muy tarde, sí. Eso es maíz, digamos. No, y hay mucho fósforo que sale que es para la gruesa, para soja. Claro. Sí. Yo no apuntaría tanto a maíz, sí, una recuperación del maíz, sobre todo el maíz tardío, para sembrar ahora, pero empezó a moverse mucho fertilizante fosfatado que hasta ahora no se había movido nada. Iban a sembrar soja con lo opuesto, digamos, con lo que había en el suelo, sacamos un poquito más de la caja de ahorro. Y el fertilizante influye mucho en la cuenta. Sí. Así que lamentablemente por todo lo que implica la no reposición de nutrientes. Es menos linda en el año, pero además es dramático, ¿no? Sí, a largo plazo es dramático. Si nos podemos hablar de sostenibilidad del sistema, es dramático. Y en materia de agroquímicos, herbicidas, ¿que se ha visto algo? Y herbicidas es, porque decían que de lo que más la venta se de glifo habla y lo que más se mueve por el tema de malezas resistentes, justamente es lo que les está preocupando, porque los productores están viendo que no les está siendo fácil controlar determinadas malezas en los lotes, implica mucho más trabajo de monitoreo, más seguimiento y un cambio en el mix de productos. Hace 5 años el 80% del volumen de herbicidas era glifosato. ¿Y ahora? Y hoy de todo lo que se vende, el 76%, al menos hasta este primer semestre, el 76% fue herbicidas, y de ese herbicidas la mitad fue glifo nada más. O sea, cambió el mix, incorporaron muchos graminicidas, fenóxidos, 2,4-D y demás que ya se venían usando. Pero en los barbechos. En barbechos, sí. Y el que podía invertir un poco más, invirtió en tener barbechos largos, un poco más limpios, con algún residual. Y el que no invirtió se jugó más a un barbecho corto, lo cual por ahí no es siempre la mejor alternativa, porque eso significa que dejas... más difícil de controlar después, semillado, Pero bueno, depende de la cuenta de cada uno. Si bien nosotros siempre recomendamos desde lo agronómico el momento de uso, el tamaño de la maleza, los mixes, cómo preparar un mix, los distintos modos de acción, justamente para no seguir generando resistencia en otras malezas nuevas a distintos productos. Pero bueno, después lamentablemente lo que manda es la cuenta. El girasol ha sido muy importante, digamos, en la Argentina, y Nidera hizo mucho, introduciendo los girasoles Simi en su momento, más todo lo demás. Y después lo fuimos perdiendo, digamos, un poco por... El cultivo olvidado. El cultivo olvidado. ¿Se ve alguna reacción que estás...? No por ahora, se vio en maíz. Quizás la provincia de Buenos Aires vuelva a tomar un rol protagónico. Lo necesita, porque además... Con el tema de girasol, nosotros desde Nidera necesitamos el girasol desde el momento en que somos una aceitera también. Por supuesto. Es un insumo Y en la provincia de primordial. Buenos Aires, además. Sí, claro. La planta de refinería de Legítimo está en Valentina Alsina. Y la planta de Crash de Molienda está en Junín, en Esa Forcada. Sí, exactamente. Así que sí, somos es una cadena bonaerenses. Sí. En
en la cadena de oleaginosas de la parte de girasol y aceite, sí. Volviendo un poquito al tema del maíz, me decías que bueno, hay consultas y eso puede que haga mover un poquito la superficie cultivada en maíz tardío y demás. Sí. Eso es lo cuantitativo, pero desde el punto de vista cualitativo, digamos, la demanda se enfoca a los híbridos de punta, más allá de que tienen que ser del ciclo que corresponde por una siembra tardía. Sí. Pero ¿buscan los híbridos de punta o buscan los más baratitos? Si hubiera un hijo de híbrido, lo comprarían. Yo creo que hay de todo. Sobre todo el que va a sembrar, lo va a sembrar en campo propio y en los mejores lotes. El que apuntaba siempre a la excelencia lo va a seguir haciendo. La gran mayoría no, bajaron como todos un pequeño escalón, sí. Pero igual yo lo veo positivo. Lo veo positivo que volver a incorporar más gramíneas a la rotación. De nuevo, hablando de la sostenibilidad del sistema, es insostenible la relación que teníamos soja gramíneas en general. Y lo decís desde una compañía que digamos, en el tema insumos se hizo muy fuerte con las hojas. Con las hojas, sí, pero más allá de la venta, a nosotros Nidra o nosotros proveedores de insumos nos va bien si al productor le va bien. Si el productor en 5 años se queda sin recurso, porque el suelo es un recurso no renovable, y le empieza a ir mal, nosotros desaparecemos también. Entonces, a propósito, la preocupación esta también está relacionada con el concurso que lleva unos cuantos años, que hay de nuevo en Mi Suelo. Contanos algo de eso, ¿cómo estamos este año con el concurso? Y están a full, ahora las escuelas están en pleno cultivo, porque este año se hizo con trigo, bien a contramano, a propósito lo hicimos con trigo. Y están monitoreando el cultivo, entregando las planillas parciales, y bueno, después cuando cosechen veremos con el jurado cuáles son los ganadores. Ese concurso apunta a que los chicos de las escuelas agrotécnicas empiecen a familiarizarse con lo que pasa en el suelo cuando uno empieza a mirar. Y trasladar los métodos de ensayos a campos que usamos simplificados, ¿no? Pero que usamos desde las empresas o en un escalón educativo más arriba, lo que aprendemos en la facultad, los agrónomos, ya llevárselo a los chicos para que lo empiecen a poner en práctica, hacer bloques al azar, comparar distintas dosis de fertilización, que empiecen a jugar con esas variables, analizarlas y sacar conclusiones, sobre todo eso, porque si hacen un trabajo a campo magnífico y después no pueden sacar una conclusión, que ese es el trabajo final que analizamos después a fin de año. Lo que nos toca a nosotros como jurados. Escúchame, ¿cuánto trabajo vamos a tener este año? Espero que bastante, espero que sí, porque hay más de 60 escuelas inscriptas, así que después igual se van cayendo los ensayos por distintos factores climáticos, sociales, o que no han conseguido el lote o que no pudieron, de la parte práctica en la escuela es difícil. Siempre hay alguno menos que no termina presentando, pero tiene 60 inscriptos. Sí. Bueno. Así que sí, tenemos para trabajar. El tema pegó y bueno, y pienso que a partir del año que viene estamos en otro país agrícola, y vamos a dejar de estar pensando en si la gente va a rotar, si va a fertilizar, si va a ser el tratamiento más adecuado, o si va a ser el más barato. Sí, espero. Yo creo que nosotros tenemos una conciencia productiva muy arraigada, o sea, somos conscientes, tanto que hablamos de agricultura consciente, como productores somos conscientes. Lo que pasa es que para ser sustentables tienes que ser sustentable en las 3 patas. Y cuando la económica deja de ser sustentable, las otras 2... Va a volver. En Uruguay es sustentable. Sí. Simplemente porque no tienen retenciones. Así claro. Gracias, Camila, por los comentarios de hoy, y enseguida continuamos. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora con el ingeniero agrónomo experto en malezas, Claudio Rubione. Claudio ha tomado notoriedad en los últimos tiempos
a partir de una ponencia que tuvo en un congreso sobre malezas y dentro de eso malezas tolerantes, por una visión diferente de lo que se venía manejando, digamos, con mucha información acerca de productos, propuestas de distintas empresas, y vos llegaste con esta idea del enfoque holístico, que implica mucho más que la simple formulación de estrategias puntuales, ¿no? Quiero que refresques un poco de qué se trata este enfoque. Sí, el enfoque básicamente parte de una premisa, de que ¿por qué está pasando esto otra vez cuando pasó en los 80s o en los 90s con un grupo químico, el de las imidazolinonas? Y bueno, a partir de ese cuestionamiento yo empecé a buscar información. Me costó bastante porque carecemos a veces de toda la información y sobre todo de números grandes, ¿no? O sea, no se sabe qué cantidad de gente arrienda campos. Sí. Tirando la lengua, hablando con uno, con otro, haciendo una encuesta propia y consensuándola con gente, estamos entre un 60 y un 70% de gente que arrienda campos. O sea que no son los dueños los que están manejándolo. Y eso entra en lo que es un alquiler que se llama un contrato accidental de alquiler, que es por un año, y al año al mejor postor vuelve el campo a manos de otra persona. Y sin conocer mucho sobre la historia o lo que hizo el que estaba antes, digamos. Nada, o sea, básicamente nada. Ni siquiera de lo que hay. No, porque uno puede intuir, inferir, puede pinchar el suelo y sacar un análisis como para ver el grado de fertilidad tiene, si tiene, y ver el rastrojo, sí, y ver el rastrojo del cultivo anterior, y claro, eso es todo. Sí. Por ahí campos más grandes o ya gente que es más profesional trabajando, busca ese campo que tiene información, pero son los menos. Entonces, bueno, concluyendo con un poco este prediagnóstico, de decir, bueno, si todo rota y la única rotación que hay es soja sobre soja, porque por cuestiones coyunturales también uno se ve forzado a hacer soja sobre soja, y el único agroquímico que se está usando en esa situación es glifosato, y pasamos de 2 litros o 4 litros cuando se usaba solo en barbecho, a después del 96, cuando entró a hacer el gen de resistencia en soja incorporado, a usar 8 y 10 litros y 12 litros por hectárea por año. Es obvio que la presión de selección que sufre una maleza es tremenda, porque cada vez que quieren hacer se le pega con un palo. ¿Y quiénes prosperan? Únicamente los que están aptos para prosperar. O sea, la diversidad dentro de una especie es tal que por ahí la frecuencia con la que aparecen las malezas es muy baja. Por ahí es 1 en 1 millón, 1 en 10 millones, y depende mucho de las especies. Pero esa que quedó transmite el carácter heredable a su generación, y por ahí, por decir, un yuyo colorado puede generar 5.000 semillas. Si son todas resistentes, vos cosechaste una sola planta y después la sembraste con la cosechadora, vamos a decirlo así, sembraste 5.000 semillas, que por ahí en el primer año no la ves, en el segundo tampoco, en el tercero decís, wow, ¿qué pasó acá? Este campo me cambió. Seguro. Entonces, bueno, todo esto me llevó a pensar de qué manera manejarlo más allá de lo químico, porque químicamente hay no solo productos, sino que hay propuestas. Cada empresa tiene su propuesta. Hoy empiezan desde el barbecho largo hasta dentro del cultivo para manejar todo. Pero claro, no hay leyes que acompañen, no hay un Estado presente todavía. Yo creo que ahora lo va a haber. Entonces la propuesta es integrar. ¿Qué llamo con integrar? Y bueno, tomar lo mejor de cada grupo de trabajo. Por un lado, la integración tiene que estar por parte del Estado, que tiene que corregir las leyes, sobre todo la ley de arrendamiento, que data del año 48, 1948, ¿no? Sí. Que ya había provocado un desastre, porque además los arrendamientos en aquel momento también se congelaron, y el colono hacía lo único que se podía hacer en aquel momento, que era maíz,
y en 10 años terminamos también con los campos de maíz, con reja, vertedera y todos los implementos viejos, y vino una proliferación de gramíneas, y sorgo de Alepo, y gramón, como consecuencia de eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que corrigiendo esa ley y modificando ciertos impuestos y las ROEs, todo lo que está haciendo que se canalice a que uno haga soja únicamente, se va a generar un marco distinto en donde la rotación empieza a ser una posibilidad, y cuando uno habla de rotación no dice, bueno, solo trigo, soja, maíz, sino que tiene que empezar a haber diversidad dentro de la rotación. Y no solo diversidad de cultivos, sino diversidad de herbicidas, de estrategias. Diversidad de estrategias, y poder planificar. O sea, si esa ley, ojalá, llegase a ser por lo menos por 3 años, uno cuando arriende el campo tiene 3 años para pensar cuál es la estrategia que va a hacer, y que le rinda y que le deje el campo al dueño de las mismas condiciones en que se las dio. Y yo creo que una fórmula puede ser la modificación de la ley de arrendamientos, y otra también, un poco como funciona en Uruguay, un plan de siembra, ¿no? En Uruguay, ya sea el arrendatario o el dueño del campo, el responsable en última instancia es el dueño del campo, tiene que someterse a un plan. Entonces no se puede hacer cualquier cosa en función de la coyuntura y la decisión, sino que se puede hacer cualquier cosa, pero dentro de un plan, porque esto no solo joroba a ese campo, sino también al vecino, porque las semillas de maleza vuelan. Seguro, no solo vuelan, sino que se transmiten por agua, por pájaros, por infinidad de cosas, y bueno, hay que hacer como un registro de lo que uno tiene, ¿no? Yo vuelvo a insistir en lo que es la historia clínica del campo, y tener un registro que, por más que uno sea dueño del campo y no lo explote, porque por ahí le toca a un heredero, a un profesional que no es del área, y lo tiene el campo, y lo da a un tercero, me parece que es importante que entre el rol del profesional ahí, ¿no? Del ingeniero agrónomo, que ese dueño tenga un ingeniero agrónomo, que le pague, no sé, lo que sea, pero que le siga por lo menos la bitácora diciéndole, bueno, este año se hizo tal cosa, yo vi que quien lo alquiló hizo esto, lo cumplió, siguió adelante los pasos, entonces se va generando información. Que no sea solo la receta agronómica, como puede pasar para la aplicación, digamos, todo el mundo dice, cuidado con los agroquímicos, tiene que haber una receta. Esto va más allá. Va más allá. Va más allá, por eso requiere va a requerir de mucha mano de obra calificada, va a requerir de esfuerzos, de integración de empresas. Tiene que haber empresas privadas de estas sin fines de lucro que también trabajen, que apoyen y que trabajen en conjunto. Y me parece importante también en un mediano plazo que vaya entrando a la universidad, en un todo, ¿no? Cualquiera sea ella, las facultades de agronomía, que empiecen a preparar gente para salir al campo, pero con trabajo. Y ese trabajo puede ser de extensionista, que no hay una carrera de extensionista. Entonces se puede abrir un ala ahí donde un chico salga y no tenga que verse sometido a ser promotor de un producto químico. Y además todas las estrategias tranqueras afuera también, como que las que tienen que ver con la profilaxis, ¿no? De sembradoras, cosechadoras, que todo crear conciencia y después verificar que seamos más limpios. Sí, yo creo que hay mucho para hacer, y en eso me parece que van a aparecer emprendedores que se ofrezcan en determinado momento decir, bueno, yo tengo un equipo que limpia cosechadoras. Entonces, de aquel lote que se sabe que tiene un problema de malezas resistentes, la máquina tiene que salir limpia con un papelito firmado diciendo, yo de acá me fui con todo listo. Si después contaminé en otro lado y no hice la limpieza, bueno, hay un seguimiento. Toda esa estrategia ya está escrita, y es cuestión de ver cómo implementarla y lo antes que se pueda, ¿no? Vamos a mantener la pelota en juego con esta cuestión, que es el desafío tecnológico más importante que afronta hoy la agricultura argentina. Gracias, Claudio, por acompañarnos, y enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora en el espacio que compartimos con Jorge Castro. Y Jorge, veníamos hablando de la vinculación del sistema agroalimentario argentino con Oriente, fundamentalmente con China, y eso nos hace pensar por ahí que no nos estaremos convirtiendo en chino dependientes o sino dependientes. Claro, es una preocupación. Cabe la posibilidad, Héctor, que con el riesgo siempre de utilizar una metáfora, lo que está ocurriendo en realidad es que China, la República Popular China, es cada vez más dependiente de la provisión de granos de la Argentina. Es al revés.
El elemento que conviene tomar presente es lo siguiente. Todo lo que se refiere a la importación de granos en China es cuestión de Estado, porque es la clave de la seguridad alimentaria de su población. Esto es garantizar los alimentos para 1.340 millones de habitantes. Esto hace que la seguridad alimentaria sea un componente en realidad no de la cartera de importaciones de alimentos de China, sea un componente esencial de la legitimidad política del régimen gobernante. Claro, sobre todo porque, digamos, ellos en el mes de octubre han batido todos los récords de importaciones mensuales de soja. Todos. 7 o 8 millones, 7 y medio. Eso es. O sea, eso lo lleva a una proyección de 80 millones de toneladas en el año y creciendo en todo el 2016. Exactamente. La razón de esto, Héctor, es que los granos que China importa cada vez más son los granos destinados a la alimentación animal. Claro. O sea que más que seguridad alimentaria es asegurar un nivel de nutrición más elevado que el que supieron tener hace 20 años. Exactamente, cualitativamente más elevado, porque estos granos dirigidos a la alimentación animal son para sustentar el crecimiento de la industria de carnes en China. Claro. Sobre todo la industria de carnes rojas, esto es el ganado porcino. El elemento que conviene tomar en cuenta es el siguiente, Héctor. El año pasado se faenaron en China 600 millones de cabezas de ganado porcino. Hay una gigantesca transición dietaria en China, en el sentido de que hay un vuelco masivo de su población al consumo de proteínas cárnicas. Fíjate, 600 millones de cerdos, de promedio 100 kilos, para una población de 1.300.000 habitantes. Exactamente. Prácticamente uno cada dos. Uno cada dos chinos se ha faeneado un cerdo. Un cerdo. Que digamos a 40 kilos de carne limpia cada uno, te da un consumo de cerdo nada más de 40 kilos. Exactamente, un poco más de 40 kilos por cabeza anuales. Claro. Ahora, para alimentar esa población de ganado porcino, se requieren fundamentalmente granos destinados a la alimentación animal, que son básicamente tres: soja, harina de soja y maíz. Sí. Y el componente fundamental de esas importaciones de granos para la alimentación animal es lo que es el principal complemento para la alimentación animal, que es la harina de soja. Sí. Ahora, la Argentina es el principal exportador mundial de harina de soja, por encima de Brasil, por encima de Estados Unidos. Las exportaciones argentinas de harina de soja son el 34.6% del total de las exportaciones mundiales de harina de soja. Notable. Y ellos además, bueno, están comprando poroto de soja, semilla de soja para procesar ellos, también algo en Argentina, pero eso es lo que le compran a Brasil y a Estados Unidos. Cualitativamente, digamos, la posición argentina es más fuerte. Es más fuerte. Sí. En el sentido de que el complemento estratégico fundamental para la alimentación del ganado porcino en China es la harina de soja proveniente de la Argentina. Qué notable. Esto transforma a la Argentina dentro de la pantalla de radar de los intereses chinos en el mundo, en un país privilegiado. Argentina hacia ellos. Argentina hacia ellos. En la pantalla de radar de los intereses estratégicos chinos, aparece la Argentina en una posición que va más allá de la que le otorga su Producto Bruto Interno y el conjunto de su población. Fíjate lo interesante en esto, ¿no? Me aparece así un poco la figura de la compra por parte de Costco de la operación de Nidera y de Noble en Argentina. Y son empresas que tienen una base industrial fuerte en Argentina. Exactamente. Las dos. Que no la tienen en otros lados. No las tienen en otros lados. Así que en este caso vinieron por el trading, no sé, pero también por la harina. Ahora conviene dar un rápido salto, Héctor, y pasar del mundo de la harina de soja a la siguiente dimensión de la presencia de China en la economía mundial de nuestra época. Y es el siguiente: China se ha convertido en la principal fuente de capitales del mundo de hoy, por encima de Estados Unidos, por encima de Europa. Lo que significa
es que las inversiones de China en el exterior en los próximos 10, 20, 30 años van a ser superiores al total de las inversiones de Estados Unidos en el exterior, sumadas a las inversiones de Alemania y de Gran Bretaña en el exterior en los próximos 10, 20 años. Ajá. En el viaje reciente del primer ministro Li Keqiang, chino, sí, a América del Sur, vino a Brasil, en mayo de este año vino a Brasil, a Chile, a Perú y a Colombia. Anunció en Brasil la constitución de un fondo de desarrollo industrial constituido por 30.000 millones de dólares destinados a estimular las exportaciones de la industria manufacturera de los países de la región, diversificándolas en términos de tecnología y de capacidad competitiva. En América del Sur hay solo 2 países que tienen un grado de industrialización avanzado. Uno es Brasil y el otro es la Argentina. Si los capitales chinos vienen a la Argentina para desarrollar y promover las exportaciones de la industria manufacturera, se deben a las ventajas competitivas esenciales que le otorga la producción agroalimentaria de la Argentina en el mundo y en su relación con la República Popular. O sea que posiblemente, como un colateral de lo que estás comentando, lo que debiéramos esperar del futuro en la relación macro, digamos, con China, no es tanto el soporte o la cobertura de alguna cuestión financiera macro, es decir, los swaps, como poner la inversión directas para el desarrollo de cierto tipo de industria. Infraestructura, sí, industria, agroindustria. Claro, porque, por ejemplo, ferrocarriles significa agroindustria. Pero claramente, el Belgrano Cargas es eso. Es eso. Así que si los chinos vienen y colaboran y dicen, así como nos han vendido vagones y locomotoras, y se involucran más a pleno en el futuro respecto de estas grandes obras, fabuloso. Incluso la salida al Pacífico. Al salida al Pacífico a través de los puertos chilenos sobre el Pacífico, orientados hacia el Asia, China. Una sola cosa que me gustaría agregar, Héctor, si te parece. Después del 25 de octubre, de lo que ha ocurrido en la Argentina el 25 de octubre, no se trata de esperar más, hay que tomar la iniciativa. Me parece que sí, que ya es hora, ya está todo bastante claro. Muchas gracias por tus comentarios de hoy y nosotros enseguida continuamos. Una de las, yo diría, lacras o de las cosas más pesadas que va a dejar como herencia esta era K es la posición argentina respecto a la problemática ambiental de cara a la cumbre de París que se lleva a cabo dentro de pocas semanas en la capital de Francia, donde todos los países se comprometieron a presentar sus credenciales y sus propuestas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como contribución a la disminución del ritmo del calentamiento global, algo que es muy difícil de revertir, pero que por lo menos la comunidad internacional está buscando una forma de atenuarla. La Argentina presentó algo que es directamente impresentable, valga la redundancia, porque lo que mostró fue su trayectoria en materia, por ejemplo, de generación eléctrica, donde una matriz relativamente favorable a través de la importancia de las usinas hidroeléctricas, que son de emisión cero, fueron sustituidas por usinas térmicas, y dentro de ellas lo peor de todo es que se apeló al carbón, que es el insumo energético indicado como la mayor contravención para todo esto. Es decir, fuimos para atrás. Países vecinos del Mercosur, que tienen menos recursos que la Argentina, porque ni siquiera tienen petróleo, como Uruguay, por ejemplo, tiene una matriz netamente volcada a las energías renovables, entre ellas la bioenergía, a través del uso, por ejemplo, de los subproductos o de los residuos de la industria de celulosa, que ya forman parte de la matriz energética uruguaya. En la Argentina se castigó
a los biocombustibles, se los impulsó por un lado aprobándose una ley y en algunos momentos con un empuje fuerte por parte del gobierno nacional, pero en otro momento un giro de 180 grados, le pusieron la pata encima y en la apuesta por YPF, con la expropiación de las acciones de Repsol, se logró que España castigara a la Argentina, con lo cual hubo que volcar algo de biodiesel al mercado interno, favoreciendo también la sustitución de importaciones, y por ese lado, en una ecuación muy compleja, hubo alguna neutralización del dislate de las usinas térmicas, porque no pudimos hacer otro tipo de obras ni imaginar una solución interesante para lo que hubiera sido el impulso a la energía eólica, que seguramente en el mandato del próximo gobierno va a tener un papel mucho más importante. Sabemos que Aranguren, posible ministro de Energía de Macri, es un hombre que está volcado, él viene de la Shell, pero se ha volcado hace tiempo a las energías renovables y es un gran impulsor sobre todo de la energía eólica y la fotovoltaica. Dentro de eso creo que una tarea muy concreta va a ser el impulso también a la bioenergía, que está hoy un poco latente a pesar de todo su potencial. Acá la cuestión es que el 11 de diciembre, es decir, el primer día de acción del próximo gobierno, va a ser necesario firmar el documento de las Naciones Unidas para el combate contra el cambio climático. La Argentina parece que tiene una de las 3 peores propuestas entre 160 naciones que han contribuido con sus aportes. Y es además uno de los países que está objetado por su alto nivel de emisiones. Por supuesto, le echan la culpa a las vacas, cuando en realidad la responsabilidad principal fue haber abandonado la tendencia a la modernidad y habernos circunscripto a lo viejo, a la vieja era de la energía fósil, petróleo y carbón. Hasta la semana que viene.